Dice así, Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Lo voy a repetir, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y es bien padre. El pastor, curiosamente, me hizo notar este domingo que llevamos todo el año viendo características de Jesucristo. Durante el año nosotros pudimos ver los yo soy de Jesús. Igual, en la última serie de temas que nosotros tuvimos fueron las 7 iglesias del Apocalipsis, que curiosamente dentro de sus escritos, dentro de las exhortaciones que Jesús hace, Jesús se presenta de ciertas maneras y da ciertas características de él para dar autoridad a sus exhortaciones. El día de hoy no vamos a ver ni los yo soy y tampoco vamos a ver a las 7 iglesias, pero es relevante porque sí vamos a ver una característica de Jesucristo, una característica de Dios que es necesario que conozcamos. La palabra de Dios. Santiago dice que no debemos de ser oidores de la palabra nada más, sino también hacedores de ella. Es una frase que nosotros decimos cada domingo, ¿no? La palabra de Dios. En nuestra iglesia, que es como una pequeña iglesia que viene de una iglesia más grande que se llama Oreva allá en Ciudad de México, nosotros decimos una declaración de fe todos los domingos antes de la predicación. Y la declaración dice, la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que él haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Y me encantó hacer la comparación entre esta confesión de fe que todos los domingos y los miércoles hacemos, porque porque tiene que ver con esto que Santiago nos dice. Para poder entender un poco más las palabras de Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, debemos de preguntarnos, ¿cómo entonces podemos ser hacedores de la palabra? ¿Cómo nos convertimos en hacedores de la palabra y no únicamente oidores? Primer paso, debemos de encontrar la palabra, debemos de encontrar la palabra, debemos de conocer la palabra de Dios. Y la declaración de nuestra iglesia es muy clara, ¿no? ¿Dónde se encuentra la palabra de Dios? No, pues aquí, ¿no? Se encuentra en este libro. Pero debemos saber, perdón, que la totalidad de este libro no se compone solo de eso, sino que también de historias. Historias que a veces, en ocasiones, cuando no conocemos del todo bien lo que es la Biblia, lo que es el cristianismo, nos hace preguntarnos, ¿acaso todo lo escrito en la Biblia es la palabra de Dios? Podemos llegar a entrar en controversia un poco, pero déjenme explicarme. Me dijo alguna vez una persona muy cercana que no cree en Dios y a la fecha es agnóstico. La Biblia es la historia más sangrienta que he leído en mi vida. Yo no puedo creer en un Dios tan sanguinario. Para él, el hecho de que la Biblia sea un libro sanguinario lo hace que rechace todo eso. Ahora, debemos entender que no todo lo que sucede en las historias narradas del libro en este libro, en la Biblia, son parte del plan de Dios para la humanidad, puesto que el libro revela sin pelos en la lengua también lo que es la maldad del ser humano en todo su esplendor y sus consecuencias también. Este libro tiene diferentes facetas y podemos encontrar la situación del ser humano y también podemos encontrar la verdad más importante, una verdad que es más importante que todos estos actos violentos que podemos ver. La primera verdad que nosotros podemos ver en la Biblia es que el ser humano está perdido. Ya lo dijimos hace un momento, la Biblia es un libro en el que se narran homicidios, contiendas políticas, personales, traiciones, violaciones, secuestros. Sí, se trata de un libro que revela la maldad humana en su totalidad. Cualquier persona que lee este libro puede sentir repudio ante esas cosas, pero curiosamente, cualquier persona que lee este libro también puede sentirse identificado con personajes que la misma Biblia declara como personas malas, ¿no? Hay gente que incluso ve la Biblia y dice, bueno, estos personajes dice la Biblia que son malos, pero yo, ante mi moral perfecta, porque no conozco la Biblia, pero mi moral es perfecta,
no son cosas tan malas o no deberían de ser tan condenadas o no deberían de llamarlas así, ¿no? Eh, Nosotros podemos encontrar entonces estos dos parámetros que hacen que la gente se aleje de la Biblia. Pero hay que entender algo, todo lo que aquel amigo mío llamó Dios, yo lo llamo seres humanos que no pueden resolver sus propios problemas. El ser humano está perdido y tiene un problema, y ese es el primer mensaje de la Biblia. Esa es la primera verdad que debemos de conocer de este libro. Segunda verdad, Dios tiene un plan. La Biblia nos narra el acercamiento de Dios al mundo. En sus historias podemos ver sus acciones intencionales, liberando a su pueblo de la esclavitud y llamando profetas a traer su verdad en medio de la maldad humana. Vemos cómo Dios actúa, vemos cómo Dios está presente y cómo Dios quiere acabar con esa maldad en el mundo y tal vez no como el pueblo lo pensaba, pero él quería hacerlo. Tercera verdad, Dios está involucrado en este plan. Puesto que la bondad existe, Dios está presente. Puesto que la bondad existe, Dios está presente. Desde el inicio, Él puso pautas de comportamiento con el fin de hacer que el pueblo hebreo fuera diferente respecto a la identidad de otros pueblos de esos momentos. El Señor puso mandamientos que trastornaban la vida común de la gente de ese tiempo. El Señor tuvo que poner orden. Tuvo que hacer a un pueblo totalmente diferente a lo que se vivía en su contexto. Ya lo dije muchas veces, disculpen. Dios dijo, no matarás, tomando en cuenta la cantidad de gente que moría en ese tiempo por homicidio. También dijo, no cometerás adulterio. ¿Por qué? Porque en ese tiempo a la gente no le importaba, ¿no? Y creo que a la fecha tampoco. Mucha gente vive bajo ese concepto, ¿no? No cometerás adulterio. Es una forma de decir, ten fidelidad a una sola persona. Para esto hay que reconocer una verdad bien importante. El Señor mira a las personas con amor y mira a las personas como, como son y los ama a pesar de eso y los ama porque Él creó a la gente perfecta, ¿no? Dice en el Génesis que Dios vio su creación y vio que era buena, la gente se corrompió, la gente hizo cosas horribles, pero el mensaje que Dios quiere darnos el día de hoy es que Dios quiere que nosotros veamos a la gente como Él los ve, como gente valiosa y no como objetos que utilizar. El no cometerás adulterio era una forma de buscar la fidelidad los unos con los otros y no que se tomaran a las esposas o a las mujeres como meros objetos, como en su tiempo se hacía o como en este tiempo las mismas mujeres se toman como objetos y se prostituyen. Ahora, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. También los chismes, contiendas, traiciones que se vivían destruían familias y pueblos enteros. Dios quería a un pueblo que no hablara chismes entre ellos. Igual, hay un mandamiento que dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que tengas más larga vida sobre la tierra, ¿no? Son mandamientos que nosotros hoy en día podríamos decir, pues son parte de los valores morales que nosotros consideramos correctos. Por supuesto, hoy en día existen valores que la gente considera patrimonio de la humanidad. Hay gente que se apropia de todo esto que la Biblia dice, que la Biblia muestra a través de la palabra de Dios, más bien que la palabra de Dios muestra a través de la Biblia, y que la gente se apropia, ¿no? Pero en realidad es patrimonio divino. Se trata de algo que viene de Dios. Toda cosa buena, toda cosa que nosotros podríamos considerar correcta es algo que viene de Dios. Cuarta verdad, Dios es el plan. Ya vimos que el ser humano tiene un problema y está perdido. Ya vimos que Dios tiene un plan para solucionar ese problema. Y en tercer lugar, ya vimos que Dios está involucrado en ese plan, pero no únicamente eso. Dios es el plan, hermano. Dios es el plan. No hay moral, ni razón, ni acción comparable a lo que Dios hizo en esta tierra. Dios mismo vino a este mundo para que lo conozcamos y para que aceptemos la oportunidad única de ser llamados hijos suyos. Es impresionante, pero es verdad. Él no vino para que nosotros solucionáramos nuestros problemas. Él vino para ser la solución de nuestros problemas. Quinta verdad, el ser humano está salvado en consecuencia. Ante eso, el ser humano tiene una decisión importante que tomar. La Biblia es la palabra de Dios
y está llena de la palabra de Dios, en tanto que está llena de sus acciones y está llena de las palabras de Jesucristo también en el Nuevo Testamento. No nos quedemos como mi amigo, mirando la crueldad humana y pensando que eso es Dios. Vayamos más allá y reconozcamos que Jesucristo es la palabra viva de Dios. Dice en Juan 1 que Él es el principio fundamental de la existencia, es el verbo, el logos. La luz que se acercó a las tinieblas del mundo, la razón por la cual podemos tener una relación tan cercana con Él y podemos llegar hasta ser hijos suyos. Reconozcamos la verdad cuando la leamos. Dios actuó y actúa en este mundo y en nosotros. Esa es la forma en la que nosotros podemos reconocer la palabra. Jesucristo es la palabra. ¿Y ahora qué debemos de hacer? Segundo paso, vívela. Dice la exhortación de Santiago. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. De nada nos sirve conocerla si no la ponemos en práctica. Y para eso me tomé la libertad de desglosar un poco la confesión de fe que dijimos al principio para hacer diferentes puntos y enseñanzas con las que nosotros nos podemos familiarizar, ¿no? Principalmente los que somos de la iglesia, los que somos de Oreb también, y para también aquellas personas que no vengan a la iglesia, pues para que tengan una forma fácil de entenderlo. Número 1, cree la palabra. Creer viene con acciones. Cuando la gente cree que se va a acabar el mundo, hacen compras de pánico, ¿no? Cuando la gente cree en los horóscopos y esas cosas, yo lo veo, ¿no? Yo veo gente que dice, no, es que mi horóscopo hoy dijo que voy a tener mucha fortuna, ¿no? Y van y se compran un boleto de lotería, le echan más ganas a la chamba, le hablan mejor al jefe, yo qué sé, hacen cosas al respecto, ¿no? También. Eh, he visto gente que te va a ir bien en el amor, ¿no? Y se ponen perfume, y se ponen guapos, se ponen guapas, para, para recibir eso, ¿no? Porque creen eso, porque lo creen de veras, y hacen cosas al respecto de eso. Ahora, nosotros ya escuchamos quién es Jesucristo, nosotros ya escuchamos cuáles son sus acciones. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que nos falta? Si una persona por una superstición se pone perfume y se viste diferente, ¿por qué nosotros no dejamos de ser lo que somos? Nos ponemos ropas blancas y empezamos a hacer algo diferente en el mundo, ¿se entiende? El que cree actúa como tal. Y este punto se va a fortalecer con los demás puntos. Sigue la palabra, hermano. Toda relación intensa con Dios comienza siguiendo sus pasos. Los discípulos de Jesucristo fueron llamados por Jesús a seguirle. Él les dijo ahí al tipo que estaba pescando por allá, ven y sígueme, sígueme. Seguir sus pasos y hacer lo que hacía el Señor. Mis hermanos, sea amable, alimenta a los pobres, perdona a los pecadores y ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice la palabra de Dios que no hay que pagar el mal al mal con mal, ¿no? Hay que pagar al mal con el bien. Porque entonces llamas se levantarán en sus cabezas. Y es bien padre porque justo en esta parte de ama a tu prójimo como a ti mismo es algo que no únicamente va hacia las personas que nosotros amamos, sino que va mucho más allá. Dice el mismo Jesús, ¿qué valor tiene que una persona ame a una persona que lo ama, ¿no? ¿Cuál es la virtud de una persona que ama a los que lo aman? Ama a tu enemigo, decía él. Número 3, confiesa la palabra. Nos decía un ex jefe alguna vez, cuando yo vendía cursos de inglés, mientras nos estaba capacitando, él nos decía, vergüenza vender, así nos ponía a practicar nuestro speech y todo, y, y hubo una chica que le dijo, no, es que me da pena, ¿no? ¿Vergüenza? ¿Te da vergüenza? Y le dijo, ¿vergüenza vender? Y le dice, vergüenza no traer lana, vergüenza no traer el dinero. Y sí, tiene razón, realmente. O sea, si sabes hacer algo y si puedes ocupar ese trabajo pues para tener un sustento y no lo haces por vergüenza, perdón, vas a tener consecuencias de eso. Y vergüenza va a ser las consecuencias de no hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Pero en el sentido espiritual hay algo más importante. Vergüenza ser cristiano, vergüenza predicar la palabra, vergüenza ser diferente en los lugares en donde tienes que ser diferente, vergüenza no adaptarse a lo que el mundo es, vergüenza no tener salvación en el día del juicio, hermano, amigo, vergüenza eso.
¿Por qué? Porque sí, todas las almas serán juzgadas, es una verdad. Todas las almas van a ser juzgadas en su tiempo. Y va a haber un momento en donde, viendo a Jesús, Jesús va a decir, no me aceptaste. Eso va a ser vergüenza. Recibe la palabra. Dios habla en medio de donde estás. Dice Santiago, posterior al texto que nosotros leímos, dice Santiago que el que no vive la palabra es como el que se ve en un espejo y al irse se olvida de sí mismo. Para que lo entendamos un poco más, es como si yo tuviera un frijolazo aquí, un frijolazo gigante así de tamaño del mundo y no hiciera nada al respecto. Todos vemos el frijolazo en el espejo y uy, nos lo quitamos, ¿no? Nos da pena. Ahora sí que qué vergüenza. Este, pero Pero a lo que se refiere Santiago es como si nos viéramos el frijolazo y dijéramos, nah, y nos fuéramos hacia la calle, y nos fuéramos hacia la calle. Es una persona que se expone a la verdad. Yo soy como Dios dice que soy, ¿no? Soy malvado, soberbio, soy, ¿qué más? Mentiroso, soy, no sé, no se me viene más a la cabeza, pero somos muchas cosas, ¿no? Somos muchas cosas malas, hacemos muchas cosas malas y Dios lo pone en evidencia. Es como aquel que oye, llora en el culto y dice, Señor, te voy a entregar mis pecados a ti de rodillas y demás, y después vive como si eso nunca hubiera pasado. A eso se refiere Santiago. Aquel que vive así es un insensato y no ha recibido la palabra de verdad. Si has aprendido algo de Dios, si has recibido algo de la palabra de Jesucristo mismo, guárdalo como si fuera el tesoro más importante que existe, porque lo es. También haz la parte de tu vida, hermano, amigo, eres ingeniero, tal vez eres licenciada, tal vez eres padre, tal vez eres madre, tal vez eres hija, tal vez nieta, abuela, abuelo, esposo, esposa, pero que se escuche sobre todo que eres un hijo de Dios a donde quiera que vayas y que nadie te impida hacerlo. Hacer la parte de tu vida es hacerlo parte integral de tu vida. Decía Isaac en una predicación hace tiempo, Isaac, el hijo del Paz, de Oreb. Eh, Dibujó, hizo un círculo, ¿no? Y dijo que la mayoría de las personas ponen diferentes aspectos de su vida en diferentes lugares, ¿no? Tenemos nuestra vida laboral, nuestra vida en la escuela, tenemos nuestra vida en la iglesia, tenemos nuestra vida con Dios en intimidad, ¿no? En nuestro cuarto, tenemos nuestra vida con nuestros amigos, con la familia, con no sé qué, y cada cosa la tenemos separada, ¿no? Pues no, dice él, es que en realidad no es como una pirámide de Maslow o algo así en donde ponemos a Dios hasta arriba, no. Digo, sí, sí, Dios está hasta arriba, pero Dios debe ser el triángulo completo de la pirámide, ¿se entiende? Dios es lo más importante, haz a la palabra de Dios parte de tu vida. Proclama la palabra de Dios también. Hay tanta gente proclamando la mentira. Yo a veces me pongo a ver shorts en YouTube y en Facebook y demás, y veo tanta gente que dice tanta tontería. Y veo a tanta gente que dice tanta mentira, y lo peor es que tienen muchísimos suscriptores. Yo veo a Elí, el otro hijo del pastor, al Paz, subiendo sus devocionales diarios, las predicaciones, el pregúntale al pastor. En nuestra iglesia subimos los cultos de domingo, los cultos de miércoles. Y veo a tanta gente diciendo tanta mentira, con tantos suscriptores, con millones de suscriptores, con millones de suscriptores. Y a mí me sorprende muchísimo. No todos son así, ¿no? Hay gente que te muestra diferentes lados del mundo, como un tal Luisillo. Hay gente que te muestra que hace de comer, ¿no? Yo sigo mucho gente que hace de comer, a mí me gusta cocinar. Pero también hay mucha gente que dice tantas mentiras y que proclama la mentira y que mucha gente sigue a esas personas por las mentiras que dice, bueno, por las supuestas verdades que dicen, ¿no? Nadie va a seguir una mentira conscientemente. También hay gente viviendo bajo términos egoístas, mucha gente viviendo bajo términos egoístas y nosotros conduciendo en la calle lo podemos ver, ¿no? ¿Cuántas personas no se nos meten? ¿Cuántas personas les importa poco nuestra vida? Yo soy motociclista, entonces yo noto mucho eso, a la gente le importa poco mi vida. Yo tengo que estarme cuidando a cada rato, tengo que estar al tiro por todos lados. También la corrupción crece, hermanos, amigos.
A mí me sorprende, pero en los pequeños detalles se ve esa corrupción, ¿no? Hablando de nuestros gobernantes, por supuesto. Aquí atrás de mi casa, atrás del condominio, hay una calle que por la noche está oscura, siempre está oscura. Y hay mucha gente que pasa por ahí, ¿no? No es una calle insegura ni nada. La gente pasea sus perros ahí. Es el camino hacia el Oxxo. La gente de pronto hace depósitos. Ahí también recargan sus tarjetas para el camión. Y mucha gente pasa por ahí, pero está oscura. Y no solo eso, sino que tiene la banqueta y al ladito tiene como tierrita para que crezcan plantas. Y el pasto está hasta arriba, está gigantesco. Entonces, perdón, ¿hay fondos para eso? Claro que sí, por supuesto que sí. Por supuesto que los hay. De eso no hay duda. Pero lo que también hay es gente indiferente, es gente corrupta, que prefiere ahorrarse esos pesos y guardárselos para ellos. Y como no hay nadie que los supervise, pues, ¿qué se le hace, no? No hablemos de política. Pero, ¿de quién es culpa esto? ¿Que se proclame la mentira? ¿Que la gente viva bajo términos egoístas y que crezca la corrupción? Perdón, sí es culpa de ellos por ser lo que son, por no respetar los valores que como niños se les enseñaron en las escuelas y como hijos se les enseñaron por sus padres. Pero también es culpa de la iglesia. Es culpa de la iglesia. El pastor Alex San Pedro de España dice en una canción suya que tengo una Biblia que no habla, ¿no? Toda la canción se trata de eso, de que estamos muy callados, estamos muy encerrados en nuestras iglesias y tiene razón, por no estar en donde debemos de estar. Por eso suceden las cosas, por no estar en la taberna con los pecadores. Lee la palabra, no dejes tu Biblia de lado nunca. Es el arma de defensa contra el mal y la tentación. Si tienes alguna manera de fortalecerte y de ser una mejor persona, no dejes tu Biblia a un lado. Tu Biblia está llena de la palabra de Dios y Dios quiere perfeccionarte a través de conocerle más. Escucha la palabra también. La gente tiene experiencias. Debes escuchar. Jesucristo mismo vive en la gente. Hace cosas en las personas. El discipulado, dice el Paz, es transferencia de vida, no es algo que se pueda hacer en soledad, definitivamente. Hermano, al final de todo, después de todo este desglose de cosas, voy a repasar un poco. La Biblia tiene varias verdades. El ser humano está perdido, Dios tiene un plan, Dios está involucrado, Dios es el plan y el ser humano está salvado derivado de eso y tiene que tomar una decisión al respecto. Debemos de conocer a la palabra. Segundo punto, vivamos la palabra de Dios creyendo en la palabra, siguiendo la palabra, confesando la palabra, recibiendo la palabra, haciéndole parte de nuestra vida, proclamándola, leyéndola, escuchándola y por último, viviendo la palabra de Dios. Dice así el texto: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Que Dios los bendiga.